Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos en la parashá Ki Tetzé, en 21:15 de Devarim. Dice, 15:18. Si tuviera algún hombre un hijo pervertido y rebelde, no oye la voz de su padre ni la voz de su madre, y aunque lo castigaren, no lo oyere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y al portón de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es pervertido y rebelde, no oye nuestra voz, es glotón y bebedor. Entonces lo lapidarán todos los hombres de la ciudad con piedras y morirá. Extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si hubiere en un hombre un pecado digno de pena de muerte, que fuere matado y lo colgaren en un árbol, no dejarán pasar la noche a su cadáver en el árbol, sino lo habrá de enterrar en aquel mismo día, porque despreció hacia Dios es el colgado, y no hará impura tu tierra que el eterno Dios tuyo te entrega por heredad. Bueno, básicamente la parte central de estos mandamientos, de estas leyes, es precisamente al respecto de la disciplina, la relación familiar y especialmente con los hijos. Hay hijos, hay hijas, y la Torá nos dice que una de las cosas que es responsabilidad de los padres es velar por la disciplina, por el orden dentro de sus familias, y especialmente en relación con los hijos. Hay buenos hijos, hay magníficos hijos, hay hijos muy respetuosos, hay hijos que honran mucho a sus padres, desde luego, pero así como hay esos hijos, también hay hijos que deshonran a los padres, que no se sujetan, que dan mal testimonio, que en ese deshonrar viven como quieren, hacen lo que quieren, si quieren, y entonces eso crea un conflicto muy grave. El problema en muchas ocasiones de los hijos es que aun cuando a veces los padres les recomiendan y les piden que controlen sus situaciones, que controlen sus ímpetus, que no se metan en problemas, que actúen de la manera adecuada, que esto de alguna manera les va a evitar muchísimos problemas. A veces los hijos no escuchan, y en el caso de este hijo, era un hijo rebelde porque pareciera ser, y se da, que hay hijos que no ayudan, no apoyan, no hacen nada en la casa, pero solamente están dentro de los hogares absorbiendo, tomando, comiendo, viviendo, y no produciendo absolutamente nada, ni siquiera la honra a sus padres. En estos casos, cuando hay este tipo de situaciones, se debe llamar a los jueces en este caso, y los jueces habrán de determinar qué hacer. En el caso de lo que nos enseña la Torá de una manera muy importante, este hijo pervertido, como les dice, y cuando habla de perversión, significa que ya se echó a perder, que por más que se le habla, por más que se le dice, por más que se le exhorta, nomás no hace caso. Y rebelde porque todo lo contrario a lo que les dicen los padres hace, porque no hay conciencia, porque no hay respeto a los padres, sino todo lo que les dicen
los padres lo toma como quiere y hace de todo lo que les dicen todo lo contrario. Y por eso habla aquí la Torá de rebeldía. La rebeldía es salir fuera de los rangos de autoridad y hacer lo que mejor le parece. Es decir, no sujetarse, es la otra perspectiva de la rebeldía. Una persona que es rebelde no se sujeta. Una persona que es rebelde no obedece. Una persona que es rebelde lleva la contra. Una persona que es rebelde crea conflictos y graves conflictos dentro de la familia, en este caso hablando de los hijos, crea grandes problemas muy importantes. Bueno, se habla de este hijo que es glotón y bebedor. Dice, entonces lo lapidarán todos los hombres de la ciudad con piedras y morirá. Extirpará el mal de en medio de ti. ¿Cómo lo ve el Eterno? Lo ve como un mal. Lo ve como un mal y dice, lo extirparás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Al final del día, te voy a decir que las noticias de las cosas de los hijos rebeldes se extienden por todos lados, y en este caso en Israel, pues iba a conocer y sí iba a saber que había un hijo rebelde en la casa de fulano, sultano, perengano. Entonces, una de las cosas y situaciones es que nos dice que la disciplina y que debe ejercerse traerá como resultado que todos los demás teman. Traerá como resultado extirpar, dice el mal. ¿Por qué? Porque te voy a decir que no es fácil vivir con un hijo rebelde. No es fácil vivir con una hija que no se sujeta a sus padres y que vocifera, les grita, les alza la voz, no le importa, porque eso es lo que sucede, Y pues qué bueno que se tienen familias nobles, con hijos nobles, que el padre eso no lo hagas y es sujeto o sujeta a los padres o a la madre, no hay problema. Pero aquí se está hablando de un hijo que perdió los frenos, que los dejó quién sabe en dónde, que no le importa de ninguna manera frenar su manera de vivir, sino crea problemas cada vez y cada vez más graves. Y eso es una situación de rebeldía y de soberbia de parte de... ¿Por qué? Porque a veces los hijos no encuentran su lugar, pero también en muchas ocasiones es por la situación, se inicia por la situación de la pereza. Si a tus hijos se consienten y no se les da responsabilidades, están produciendo, con todo respeto lo digo, se produce zánganos. Ya saben qué es un zángano y se habla del zángano coloquialmente para hablar de alguien que vive de los demás. ¿Se acuerdan del zángano? El zángano es el esposo de la abeja reina. De ahí viene esta enseñanza moral. El zángano vive de la colonia. Él no hace absolutamente nada. Él nomás se alimenta incluso del trabajo de todas las demás que traen la miel y no hace absolutamente nada. De ahí, precisamente, coloquialmente se trae ese pensamiento y enseña, porque en la Escritura, incluso en la Torá, se nos enseña muchísimo acerca de lo que se ve en la naturaleza. Y en este caso, pues el zángano no hace nada, se la vive, como diríamos nosotros también coloquialmente, pues dulce vida. Y esa es la situación que crea muchas veces que los hijos no puedan crecer adecuadamente. Se les tiene que dar responsabilidades. Los queremos, sí, pero el hecho de que tú lo hagas todo, el hecho de que no les des responsabilidad, entonces estás torciendo, estás pervirtiendo, estás obligando incluso
a pervertir a los hijos. A los hijos se les tiene que dar responsabilidades. A los hijos se les debe de dar participación en el hogar para el mantenimiento, las labores, las cosas. Eso es muy importante, porque entonces creamos hijos de trabajadores, hacendosos, hacendosas. Creamos en ellos un espíritu jovial de apoyo, hijos que para cualquier cosa están ahí apoyando, están ahí con los padres, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Lo que sea, y siempre se están prestos, como dice la Escritura y nos enseña precisamente, y es un mandato de la Torá, de que cuando el padre o la madre te pide un favor, no puedes tú rehusarte a hacerlo. No puedes rehusarte a hacerlo, a no ser que sea mancillar un mandamiento del Eterno. Entonces eso ya es otra cosa. Pero en el caso de que se nos pida un favor, ayuda, socorro, alguna situación de su vida, entonces estamos obligados, aun cuando no nos lo pida, estamos obligados a mirar, a ver por nuestros padres. Y esto no es el resultado de que ahí está el hijo, ya resultó un buen hijo. No. Desgraciadamente o afortunadamente, eso tiene mucho que ver con la labor de los padres. Si a alguien se le ocurre y dice, yo voy a construir mi casa, la casa no va a surgir solita. Se tiene que planear, se tiene que ver materiales, se tiene que ver quién la va a construir, cómo la va a construir, todo absolutamente, las bases, los fundamentos, todo. Y para que al final del día el resultado sea una casa hermosa y también práctica, una casa donde se pueda vivir de una manera gustosa. Esto no es de casualidad, esto viene por la planeación, por el trabajo, por el desarrollo del plan, y eso es lo mismo con los hijos. Lo mismo es con los hijos. Tenemos que ir viendo que se vayan formando, que estudien, que sean hombres y mujeres. Si tú quieres algo bueno para los hijos y que se defiendan en la vida, tú tienes que ver porque ellos aprendan de la vida lo que les va a ayudar. Recuerdo un consejo que me daba mi padre y que yo le repito a mis hijos y ahora a mis nietos. Les repetí a mis hijos, ahora a mis nietos. Que es precisamente el hecho de que el hijo tiene que buscar aprender todo, absolutamente lo que la vida le permita o le exponga delante para aprenderlo. Y eso que me enseñaba mi padre, todo lo que puedas aprender en la vida, hijo, un día te va a servir. Y eso me ha ayudado mucho porque aprender ha sido mi vida. Me gusta involucrarme en cosas que no conozco mucho y sobre todo hay áreas que a cada uno le gustan más. Y entonces a veces uno se involucra y a veces son cosas materiales en las cuales uno se involucra y nos da gusto poder realizar y hacer. Y eso es algo muy bonito porque ese consejo de mi padre me ayudó y me ha ayudado a través de la vida y me ha sacado de muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no tuve que ir a preguntarle a nadie, sino lo aprendí y esa aprensión causó en mi vida el apoyo que necesitaba en ese momento para salir adelante. Entonces, regresando al punto de los hijos,
A los hijos hay que enseñarles que tienen que aprender. A los hijos hay que procurar porque tengan una profesión. A los hijos que no les gusta estudiar, tenemos que procurar que tengan un oficio, que tengan algo práctico con qué vivir y cómo defenderse en la vida. No a todos les gusta estudiar, pero hay lo básico y lo medio que se tiene que tener en el caso de todos los hijos. Y así como si un hijo no quiere estudiar, tiene que tener los estudios medios de tal manera que le puedan ayudar a poder desarrollarse aún en un oficio, en una área importante que pueda darle incluso recursos para salir adelante más tarde. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver, y la Torá nos enseña que tenemos la responsabilidad de disciplinar al hijo, pero te voy a decir que mucho de esto se puede evitar cuando nosotros estamos creando hijos con orden y disciplina. Shalom, shalom.